Hola chicos, en este video vamos a terminar de armar nuestra tabla de frecuencia en la plataforma de Excel. Recordemos que ya tenemos algunos cálculos elaborados, como lo son el promedio, la mediana y la moda. Vamos a agregarle lo que es la varianza y la desviación estándar. Recordemos que estos cálculos son medidas de dispersión que se utilizan para describir cómo están distribuidos los datos con respecto al promedio. Estas herramientas son esenciales para analizar y comprender cuán variables son todos los conjuntos, o sea, todos los datos que nos dieron. Recordemos que lo dijimos en clase, el promedio es una medida general de la información, pero para estar un 100% más seguro, o digamos no tanto 100%, pero más acercado a ese 100%, digamos que nos ayuda lo que es la varianza y la desviación estándar, ya que nos da un margen de datos con respecto al promedio, como un rango de qué punto a qué punto estamos hablando con respecto a la información. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí en la pantalla una tabla de frecuencias para datos simples. Vamos a iniciar calculando la varianza y la desviación para este tipo de tablas y después vamos con las de tablas para datos agrupados. ¿Ok? Bien, recordemos que para la asignación anterior yo les había dicho que nos quedábamos hasta esta tabla, o hasta esta columna, perdón, en donde teníamos los datos necesarios para calcular el promedio. Para los datos simples les vamos a agregar otras dos columnas, que son estas dos que están aquí, y vamos a agregarle una información. Antes de empezar a armar esta información, les voy a enseñar la fórmula, qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿ok? Correcto. Aquí tenemos las dos fórmulas para lo que es la varianza, que es el primer cálculo que vamos a hacer. La varianza para datos simples y agrupados, siempre vamos a iniciar con una resta con respecto al promedio. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordemos que para datos simples, lo único que nosotros vamos a tener que hacer, vamos a tener que multiplicar por el valor o el dato elegido contra el promedio, que sería el valor de X. Mientras que para la tabla de datos agrupados, como tenemos clases y tenemos el intervalo de qué punto a qué punto está en esa categoría, nosotros sacamos una marca de clase, que en teoría o en parte, ya para entenderlo, tanto para datos simples y agrupados vendrían a ser lo mismo, porque es una referencia de esa clase. Lo digo porque vamos a hacer ciertos cálculos y tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, te das cuenta que dentro del paréntesis marca primero una resta con respecto al promedio. Después de la resta, ese valor se eleva al cuadrado y después se multiplica por la frecuencia. Ese es de uno de los datos, pero se van a tener que hacer de todos los datos que tengas en tu tabla de frecuencias. Por eso aparece este símbolo que está aquí, que significa sumatoria, ¿ok? Y luego lo dividimos entre total de datos, que en este caso sería entre n. Entonces, vamos a iniciar a armarlo. En este caso, para datos simples, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar, vamos a poner en la celda, vamos a poner el valor de la X, que en este caso sería el valor de 1, porque esa es la elección de la gente. En este caso se eligió 6 veces el número 1, ¿sí? Aquí lo dice la frecuencia. Bueno, multiplicamos nosotros la X, perdón, no multiplicamos, vamos a restar. Elegimos la X y le vamos a restar el promedio. El promedio, recuerda que tú ya lo sacaste. En este caso lo tengo yo aquí. Obviamente yo hice una pequeña categorización o una clasificación aparte, porque también yo lo puse que este dato lo copiáramos en esta parte donde tengo el apartado de los datos de varianza. Puedes hacerla de las dos formas, no importa. ¿Ok? Eligiendo directamente acá o eligiendo acá, porque estamos hablando que es el mismo valor. ¿Ok? Entonces, ojo, como voy a tener que hacer esta operación de resta, todas las clases que están aquí o todos los datos que están aquí, o sea, no nada más con el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 también lo van a hacer. Yo a la fórmula voy a ponerle el bloqueo al dato del promedio, porque todos esos datos se van a restar contra ese valor. Entonces voy a poner el signo de pesos y voy a poner la columna, que fue H, y luego la fila, que fue 38, igual con signo de pesos. Y le pongo igual. Este dato o esta fórmula le voy a dar copiar, lo arrastro hacia abajo y le doy pegar. Y ya tengo la resta de cada uno de los valores con respecto al
promedio. A ver, esta última está mal porque lo hice con este total. Aquí lo borro. Bien. No voy a hacer la sumatoria aquí. Aquí no me conviene. No lo voy a hacer en este instante. Ok, vamos a continuar. En este caso, en la siguiente columna dice, ok, una vez que tú ya hiciste la resta, quiero que lo eleves al cuadrado y lo multipliques por la frecuencia. Entonces, para la fórmula vamos a hacer lo siguiente. Bien, si te das cuenta, tenemos que hacer dos operaciones importantes, elevar al cuadrado y multiplicar. Y de acuerdo a la jerarquía de operación, primero se tendría que elevar al cuadrado y después multiplicar. Así que ojo con la fórmula. La fórmula vendría a ser de esta forma. Bien, pongo igual, pongo abrir paréntesis, pongo paréntesis y voy a elegir el dato que quiero que se eleve al cuadrado. Cierro el paréntesis y voy a poner este pequeño símbolo, déjenme ver dónde anda, que es este que está aquí. Este que significa para poder hacer una potencia, o elevar al cuadrado, o elevar al cubo, la que tú quieras. Entonces aquí voy a poner elevado a la 2. ¿Por qué? Porque quiero elevar al cuadrado. Después quiero que multiplique. ¿Cómo le puedo poner? Pues pongan el símbolo de un asterisco. No pongamos la X porque la va a confundir con una variable. Así es a veces Excel. Y voy a multiplicarlo por la frecuencia. Maestra, ¿qué frecuencia? Esta frecuencia que está aquí. La frecuencia de esa categoría. ¿Ok? Y le doy Enter. Ya que tengo esto, aquí no tengo que poner ningún bloqueo porque tengo que hacer esta operación de cada dato. ¿Ok? Entonces le voy a poner copiar y que lo arrastres abajo para pegar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este dato lo hice mal, lo voy a poner hacia arriba, lo voy a pegar aquí arribita. Espérenme un segundo. Listo. Ya le puse también que me haga la sumatoria. A ver, déjenme ver. Pero eso está acá. Perfecto. Y ya tengo la sumatoria que me da 85. ¿Ok? Ok, esta es la sumatoria de todas las restas elevadas al cuadrado multiplicadas por su frecuencia. Bien, este valor yo lo voy a poner que aquí abajo me lo iguale, porque son datos que me van a servir para calcular la varianza. ¿Ok? Perfecto. Bueno, después pongo aquí el total, porque recordemos algo, y si no se los digo, la varianza es como que un nuevo promedio, pero un promedio más exacto que el anterior. Recuerda que el promedio que calculamos, este que está aquí, es un promedio general de la información, pero lo que es la varianza es un promedio más exacto refiriéndonos con respecto al valor de cuánto de diferencia hay con respecto al promedio general, para quitar esos errores que están de más, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar hacer esta operación. Necesitamos estos dos datos. Como es un promedio, voy a tener que dividir la sumatoria, la resta de cada dato con su promedio elevado al cuadrado por la frecuencia, dividido entre el total. Entonces, aquí en la varianza pongo esta fórmula. Ese valor de la sumatoria o de la diferencia, esa es la palabra, dividido entre n, así como está, y le pongo igual y ya tengo la varianza. ¿Ok? Perfecto. Ahora, una vez que tú ya tienes la varianza, la desviación estándar, que es este que está aquí, les voy a decir una cosa, lo único que tienes que hacer es a la varianza le vas a sacar la raíz cuadrada y con eso ya tienes el valor de la desviación estándar. Así de simple. No es tanta cosa para sacar la desviación estándar. Aquí, por ejemplo, lo que hice aquí fue que en esta celda le puse igual y le puse la palabra de raíz. ¿Por qué? Porque pues en la calculadora, aquí en esta calculadora no está la casilla de la raíz cuadrada. Entonces, para que no entremos en detalles, Excel dice, mira, mejor para que no te compliques, ponlo con palabras. Pones la palabra raíz y luego entre paréntesis vas a seleccionar a qué quieres que le saquemos raíz cuadrada, que en este caso es seleccionar el valor de la varianza. Cierro paréntesis, le doy Enter. ¿Ok? Bien. Bien. Una vez que yo ya tengo la raíz cuadrada, que es la desviación estándar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a este pequeño recuadro que está aquí y vamos a hacer lo siguiente. Primero, en medio va a estar el valor del promedio, que es en este caso, a ver aquí, que es el 3.18. ¿Ok?
Recuerda que la desviación lo que te va a ayudar es hacer un rango con respecto a ese promedio. O sea, cuántos datos hacia arriba, cuántos hacia abajo. Entonces, lo que vas a hacer es, en esta celda, vas a hacer que en este caso restemos al promedio la desviación estándar y en esta celda que le sumemos al promedio la desviación estándar. En este caso sería, aquí voy a poner, yo quiero que restes, por favor, el valor del promedio que es 3.18 o se lo restes a 1.30, ¿ok? Para que yo sepa cuánto de menos tengo que considerar con respecto al promedio, ¿sí? Y voy a sumar al promedio también ese 1.30, perdón, y me va a dar 4.48. Vamos a decir que aquí nos hubieran dicho, en promedio, ¿en cuántos días vas al gimnasio? ¿Ok? Yo saqué el promedio general y me dio que en promedio van 3 veces a la semana. Pero para estar más seguros de lo que dijo la población, calculo yo la desviación estándar y veo esto y digo, a ver, 1.8 y máximo 4.4. Ah, ok. Quiere decir que no van solamente 3 veces a la semana. Están en un rango entre 2 a 3, casi 4 veces a la semana que va la gente al gimnasio. Por lo tanto, eso me puede ayudar a considerar, a tomar una buena decisión, a decir, muy bien, entonces voy a hacer paquetes para que entre más días vayan a la semana al gimnasio tengan, no sé, bonos de descuentos, que tengan puntos participación que algún día van a poder ellos igual a tomar para una bebida energética, no sé, una cosa que me va a ayudar al marketing de mi marca. Para eso ocupamos lo que es la desviación estándar y la varianza, ¿ok? Bien, vamos con las preguntas para tablas agrupadas. Es casi lo mismo, lo único que difiere es que en lugar de agarrar la letra X, vamos a agarrar la marca de clase. Es lo único diferente, ¿ok? Recuerden que para tablas de datos agrupados, tú ya debiste haber sacado la marca de clase, que es esta. La marca de clase es el promedio entre los dos límites de tu categoría, que en este caso sería de la primera, que fue, aquí dice que 121, quiere decir que sumaron el 116 más el 126 y lo dividieron entre 2 para sacar qué valor se encuentra en medio de ellos y que ese sea el valor que va a estar haciendo cálculos más adelante, como en este caso. Entonces, ya que tú tienes la fórmula, recuerda la fórmula, tenemos la fórmula, es casi igualita a la anterior, lo único que difiere es que en lugar de X dice MK de marca de clase. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es colocar estas dos columnas. En la primera columna vamos a hacer la resta con respecto al promedio. La marca de clase, o sea, cada marca de clase le restamos el promedio. Entonces aquí ponemos en la fórmula igual, yo quiero que la marca de clase la restes con el promedio. En este caso, yo pongo el promedio que está aquí, que puedo también poner el de acá. Recuerden que no hay problema en eso. Pero lo pongo acá y me doy cuenta que como voy a restar a cada dato con respecto a ese promedio, al promedio, recuerda, lo vamos a bloquear. Entonces aquí le damos el bloqueo, ponerle H34, algo así, y le doy Enter. Perfecto, agarro, copio, arrastro la fórmula y pego. Perfecto. Recuerden que continuábamos. En la siguiente columna, ese valor que acabamos de calcular lo tenemos que elevar al cuadrado y le tenemos que multiplicar la frecuencia. Entonces hacemos la fórmula. Aquí ya estoy yendo un poco más rápido porque ya lo calculamos para datos simples. Es casi lo mismo para datos agrupados. Entonces sería igual, abro paréntesis porque primero quiero que este dato lo eleve al cuadrado. Le pongo el símbolo para elevar al cuadrado. Recuerden que ya se los había puesto que es esto. Le pongo 2 y luego le pongo que multiplique por la frecuencia. La frecuencia en este caso aquí está y le doy Enter. Perfecto. La fórmula, como no tengo que multiplicar sobre un solo valor, sino por cada uno de sus propios valores, la voy a copiar y la arrastro hacia abajo. Y tengo que hacer en la parte de abajo la suma de esas restas elevadas al cuadrado multiplicadas por cada frecuencia.
que en este caso dio que es 47.140.9873.4. Ahora, para calcular la varianza, recuerden, la varianza es un nuevo promedio, el más acercado, ¿ok? ¿Qué datos necesito? El total de datos, que recuerda que lo arrastramos desde aquí arriba. Tenemos el promedio, que también lo arrastramos de este dato que ya calculamos antes. Y necesitamos el nuevo dato, que son la sumatoria de cada restas elevadas al cuadrado por la frecuencia. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos estos datos, ¿qué voy a hacer? En la varianza solamente voy a hacer una división, ¿sí? Y voy a dividir. ¿Qué divido con qué? Divido la sumatoria de las restas elevadas al cuadrado por la frecuencia entre el total de datos. Y me da en este caso un 298.36. Ahora recuerda, la varianza me va a ayudar, pero lo que hago es luego calcular la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Sacarle la raíz cuadrada a la varianza, que si te das cuenta aquí está la fórmula. Dice raíz y selecciona la celda en donde está el valor de la varianza, que es esta, para que saque la raíz cuadrada. En este caso la raíz cuadrada me dio 17.27. Luego, ¿qué tengo que hacer? Me voy a este pequeño apartado en donde pongo el promedio. Maestra, ¿qué promedio? El promedio que ya calculaste acá. Entonces pongo el promedio y ¿qué tengo que hacer como dato anterior? Voy a restarle al promedio la desviación estándar. Y acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar la desviación estándar. Quiere decir que a 153 le resto 17 y me da 136. Quiere decir que a 153 le sumo 17 y me da 170. Como esta tabla es de cuánto pesas hablando en libras, yo puedo decir, bueno, en general, en promedio, el tal grupo, no sé, el grupo N, M, O, el que tú quieras, que fue de 158 personas encuestadas, este grupo en promedio pesa 153 libras, pero más acercado a la realidad ocupando la desviación estándar y la varianza, podemos decir, no, pero podemos dar un rango más exacto, decir, pesan entre 136 y 170 libras, un poco más exacta la forma en la cual se está acomodando la información. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedarían los cálculos, chicos. Hasta aquí esa es la forma en la cual se tendrían que elaborar las tablas de frecuencia con cada uno de los datos hasta varianza de desviación estándar. ¿Ok? Recuerden que la varianza y la desviación estándar, bueno, precisamente este pequeño recuadro que está aquí les va a ayudar a ustedes a tomar la decisión para sacar sus conclusiones y ya dar la opinión de cómo ustedes van a dar esa idea puntual de su proyecto para que sostengan que su idea es buena o necesito mejora o es necesario cambiarla. ¿Ok? Entonces dejamos hasta aquí el video y espero esto que les haya funcionado. Cualquier duda pueden verme en horario clase durante toda esta semana. Así que seguimos en contacto. Hasta luego.